¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tommy, Diana? Buenas noches, Licen. Bien. ¿Qué tal, Tommy? Los más cumplidos. Un minuto más y empezamos. Voy a ponerles un pequeño video hasta que ingresen sus compañeros y después comenzamos las exposiciones. Bien, hasta que ingresen voy a poner o voy a compartir un video. Vamos a ver algunos aspectos de las fronteras a nivel mundial. Este es un nuevo episodio. En realidad hay varios programas respecto a esto y son importantes porque, bueno, dentro del comercio internacional, comercio exterior, hay este tipo de controles, ¿no? A nivel mundial. Por tierra, por cielo o por mar, cada frontera es un desafío para los criminales. Desde organizaciones delictivas que mueven millones mediante el contrabando de mercadería, armas, tráfico de drogas. ¿Cuántos dediles se comió? Cuando se llega a reventar eso automáticamente, muere. Hasta miles de personas que sobreviven día a día del comercio fronterizo ilegal. Porque é um medicamento proibido, a pena dele é similar à pena de droga. Detrás de cada restricción nace una tentación. ¿Están de manera ilegal? ¡Policía, sale ahí! Y harán todo para burlar los controles. No tienen documento, no cuentan con patente y la protección acá para no ser detectados durante la noche. Alto, frontera. What would your life be like if you were a rapid transformational therapist? Se estima que el narcotráfico genera entre 80 y 90 mil millones de dólares al año en el continente americano. Los controles se vuelven cada vez más estrictos en las fronteras, pero el crimen lo intentará todo para lograr su cometido. Perú. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a 11 kilómetros de la capital Lima. Por el aeropuerto internacional más grande del país, transitan cerca de 22 millones de pasajeros cada año. Su ubicación estratégica sobre la costa este sudamericana lo vuelve un importante centro de conexión regional y un atractivo punto de distribución para las cargas ilegales del crimen organizado. ¿Cuánto tiempo acá en Perú? 2 semanas. Vamos a revisar tu maletín. Pero aquí, AirCop, la red de seguridad aeroportuaria más grande del mundo, monitorea todo indicio de actividad sospechosa para ponerle un alto a estas entregas en la frontera. Varios vuelos partirán pronto y entre las filas del check-in, un carro portaequipajes abandonado atrae la atención de las autoridades. Mi mayor, buenos días. ¿Abandonó una carga ahí? Sí, mi mayor, acá hay unos paquetitos abandonados en un cochecito. Con el apoyo de perros detectores de drogas, pueden saber rápidamente si hay algo extraño en el contenido de los paquetes. El canino del K9 reacciona ante estos equipajes. Paquetes contaminados. La reacción de las autoridades es inmediata. Vamos. Subo con ellos. El personal tenía que ubicar a la persona o personas que habían dejado los paquetes. Mi técnico, la mayor ha coordinado con el capitán, vamos a estar con usted por las cámaras. En ese entonces recurren a la central de cámaras. ¿Ya has visto las cámaras? Una cámara de seguridad registró el momento preciso en el que una mujer deja la carga y se retira hacia la zona de embarque. La responsable de la carga está intentando abordar un vuelo a Madrid en este momento.
Permiso, por favor, permiso. Deben hallarla antes que el embarque concluya. Se tenía que actuar muy rápido. Mientras la compuerta del avión aún permanece abierta, se pueden realizar este tipo de inspecciones coordinando con el capitán de la aeronave. ¿Lo ubicaron? Ya ha pasado sala de embarque e incluso ya había llegado a abordar el avión. No llame, no use su teléfono, señor. Se le combina a la señora a que pueda descender del avión y realizar la inspección también de su equipaje de bodega y equipaje de mano. Revísame rápido, todo Ya. lo que quieran, de verdad, yo no tengo nada. Ahí tengo comida, por eso huele, papas, Ya. esas cosas. ¿Se va a quedar la pasajera? Un minuto, por favor. Tenemos que revisar. Ya. Usted ha dejado un coche también con productos comestibles que sacó de su maleta. ¿O no ha sacado? No tengo para revisar. Dígame, ¿ha sacado? Sí, por exceso de Ya. ¿Qué sacó? ¿Qué producto sacó? Es avena y gelatina. Ya. ¿Y esos productos tú lo compraste? No, me lo llevó ayer en la noche a dejar a mi casa. ¿Quién? El primo de mi amigo que está allá, que él lo va a recibir. Pero saque todo lo que tengo que sacar y revise, ¿no? La señora empieza a mostrar signos de nerviosismo ante la entrevista y las preguntas de personal del equipo Jetta. En su equipaje hallan más paquetes con supuestos alimentos y los canes vuelven a dar una señal contundente. Esta vez mediante una prueba química de resultado inmediato, podrán establecer exactamente cuál es el contenido. Positivo. Presunto positivo para drogas tóxicas. México, frontera norte con Estados Unidos. Tijuana, Baja California. También conocida como la esquina de Latinoamérica, es uno de los cruces fronterizos más concurridos en todo el mundo. Durante años, ha sido utilizado por traficantes como ruta de exportación de drogas, como el fentanilo, causante de aproximadamente el 60% de muertes por sobredosis en los Estados Unidos. La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación está siempre alerta para poner un alto al tráfico de estas sustancias. Nosotros como Guardia Estatal, pues es de nuestro deber y es de las cosas que más atacamos en esta zona, en esta parte de la ciudad. Muy cerca de la línea fronteriza ha sido detectado un posible punto de venta. Mira, ahora no saca nada. Párate ahí. El sospechoso se interna en un callejón oscuro intentando darse a la fuga. ¿Te tiraste? ¿Qué había en la mochila? A ver. Oye, ven. Sepárame tus piernas. Aunque el hombre intenta convencer a los oficiales de su inocencia, el contenido en su mochila termina por delatarlo. ¿Y eso para qué son? ¿Para qué son? Ah, pues. Acá, nomás. ¿Acá nomás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Algo, soy del turno, güey. ¿Eh? Soy del turno, aguanta. Eres el tío. Trae más. ¿Trae globitos, Omar? Sí, trae globos. ¿Eres el del turno? Estas personas son conocidas como tiradores y pueden llevar consigo de 12 a 15 envoltorios de drogas en cada turno para su comercialización. ¿Antecedentes penales? No, nada. ¿Has estado detenido? Nunca. No, Otra nada. vez. Yo te lo... Entonces eres el tirador del turno ahí de la cenita. ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, de ahorita nomás. Pero no sabes para quién trabajas. No trabajo para nadie. Qué raro. ¿Y es que? Tijuana es la ciudad con mayor venta ilegal de narcóticos. Su aumento con respecto al año anterior ha sido del 20%. ¿Entendiste los derechos que te acabo de detener? Sí. ¿Tienes alguna duda? Entre las drogas incautadas se encontró marihuana, metanfetamina y fentanilo, un opiáceo sintético 100 veces más potente que la morfina. El fentanilo es una droga que está ascendiendo mucho en venta, en consumo en nuestro país y también para exportaciones hacia el vecino país.
Poner un alto al narcomenudeo en esta ciudad fronteriza no es una tarea sencilla, pero esta vez la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación ha ganado la batalla. La vida es una serie de momentos. De sonreír con tus amigos. Perú, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una carga de drogas abandonada en el aeropuerto movilizó a todas las autoridades. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya ha ingresado la mayoría. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Gabriel, Tommy, Diana. ¿Cómo estás, Liz? Buenas noches. Buenas noches, Lisen. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Este videito parecido al que el más antiguo que conozco es Aeropuerto, ¿no? Donde hacen las revisiones de tanto narcotráfico y contrabando. Pero en realidad así se maneja en los aeropuertos internacionales más que todo y en las fronteras. En otros países son más extensas y generalmente cuando vean este tipo de videos, en otros países van a ver más de narcotráfico que de contrabando, ¿no? En nuestro país es el que más se ve referente a contrabando en los países vecinos, justamente Brasil, por la frontera de Puerto Suárez, Argentina, Perú y Chile. Por Chile ingresa más del 80% del contrabando a nuestro país. Es importante, ¿no? Porque, bueno, últimamente se ha visto o estoy viendo noticias de la aduana nacional en relación a comisos de mercancías de contrabando, pero que en realidad para mí eso es como una pantalla de lo que realmente se ingresa a nuestro país, ¿no? El comiso que ellos hacen, para mí, que he estado en la unidad de control aduanero desde el 2017, es mínimo, ¿no? Y bueno, en realidad el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que ahora se hace cargo de la lucha contra el contrabando en frontera, debería movilizarse más al respecto. Hoy en día hay más ingreso, eso está perjudicando la importación también de productos de los importadores legales, que, bueno, también se dedican a hacer lo mismo, ¿no? Porque competir en cuestiones de precios con los importadores, con los contrabandistas es difícil, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad referente al ingreso del contrabando. Además que las políticas del gobierno, por ejemplo, en la subida de aranceles, ¿sí? En la falta de apoyo a los exportadores, en hacer más burocrático, aunque esté el Sistema Único de Modernización Aduanera, supuestamente de facilitación al comercio, en ciertos aspectos es más conflictivo. Los que trabajan en agencia deben conocer, ¿verdad? Entonces, esas características de nuestra normativa hacen que los importadores legales ya no sean tan legales, ¿no? Sabemos que hay también contrabando legal. ¿A qué me refiero? A importaciones de mercancías que si bien pagan tributos, el 50% es legal y el otro 50% ilegal, ¿no? Así es nuestra realidad. Pero de todos modos tenemos que estar enterados, el conocimiento es importante. Ustedes que están dentro del comercio internacional, comercio exterior, tienen que conocer esta realidad, ¿no? Tienen que conocer esta realidad y obviamente en algún momento asesorar que en algún caso, si nosotros conocemos la normativa legal y todos los procedimientos que podemos hacer para reducir los costos de importación de manera legal, se pueden asesorar de la mejor manera, ¿no? Uno de esos es que tomen seguro, ¿sí? Que tomen seguro.
pero lamentablemente sabemos que el seguro también les va a pedir que la factura que presenten sea la original. Y sabemos que en la mayor parte de nuestras importaciones viene con menos precio, siempre, ¿no? Menos valor, ¿no? Generalmente, ¿no? No quiero generalizar a todos nuestros importadores, pero ¿qué puedo decir? El 99.9%, ¿sí? Gabriel, que vos conoces un poco. Tommy, tal vez, ¿verdad? No dicen. Bueno, nosotros trabajamos con varias empresas que son importaciones, o sea, son facturas legales, originales, o sea, no están subvaluados, nada. Ya. Tal vez a los otros importadores. Y respecto al ingreso de las mercancías, ¿se hace 100% de aforo? ¿Crees? No. No. Mira, casualmente en nuestros despachos, a ver, ya vamos por el trámite 400 y ni un rojo tenemos esta gestión. Ya, ¿crees que la mitad, bueno, es mi punto de vista, ¿crees que la mitad sea contrabando legal? ¿Cómo dijo? La mitad de las mercancías que ingresa con estas empresas, ¿crees que haya la mitad de contrabando legal? No creo. ¿No? ¿No crees? No. Ya. Muy bien. ¿Alguien está en contra de lo que dice Gabriel, tal vez? Anabel, que Obviamente hay buenos importadores y hay malos importadores, entonces mucho depende de eso, ¿no? Así es. Lamentablemente nosotros no trabajamos con importadores que son, no sé, traen excepcionalmente al mes o son no habituales, no atendemos esa clase de despachos. Sí, Gabrielita, es que a lo que me voy es que, es decir, no creo que pondrías las manos al fuego por los importadores, digamos, aunque con los que trabajas, obviamente, digamos, ¿no? Me refiero a que la situación de la parte externa, interna y todo lo que se hace y lo que se refiere también fuera de todo eso a la doble contabilidad, da a pensar mucho, ¿no? Más en nuestro país. Pero bueno, sí, como hay, por eso yo no quiero generalizar, pero sí, como tú dices, ¿no? Hay agencias que realmente trabajan con importadores, entre comillas, legales. ¿Por qué pongo las comillas? Porque hemos hecho operativos en empresas supuestamente OEAs y todo eso, ¿no? Y utilizan lo mismo. Pero lamentablemente, por eso digo, ¿no? No son todas, pero tampoco podemos poner las manos al fuego por esas empresas. ¿Qué opina Cristian Camacho? Bueno, Listen, yo creo que cada agencia o cada operador también tiene que crear filtros internos, ¿no? Para saber con quién trabaja, ¿no? Obviamente nadie puede poner las manos al fuego por nadie, yo creo, ¿no? Pero como dice Gabriel, tal vez es bueno crear esos filtros, ¿no? Trabajar solo con empresas legalmente establecidas, que tengan trayectoria, antigüedad y no sean mal vistas, ¿no? A muchas agencias que conozco también no trabajan con importadores spot, ¿no? O unipersonales, vale decir, ¿no? Ellos tienen sus filtros y bueno, ya es una manera de precautelar también a su agencia misma, ¿no? Gracias, Cristian. No, por el hecho de que las mejores agencias, porque yo considero haber trabajado igual en las mejores agencias, justamente que escogen, ¿no? Que escogen, no agarran a cualquier importador, como lo hacen las agencias que firman o dan su firma a los fantasmas, ¿no? Los famosos fantasmas. Los fantasmas son los que se han hecho de clientes y se hacen firmar con agencias, ¿verdad? Y ellos hacen todo lo posible para no pagar ciertas cosas, ¿no? Y obviamente, en cuestión de canales, como decía Gabriel,
viendo canales amarillos, rojos y verdes. Si bien se dice selectivo y aleatorio, obviamente si hablamos de selectivo, la Aduana Nacional con su departamento de inteligencia va filtrando, ¿verdad? Tanto agencias, despachantes, importadores, porque no todos entran en la bolsa, ¿no? Si bien hay una aleatoriedad, digamos, para los canales, generalmente es más selectivo, ¿no? Selectivo justamente por la calidad OEA de las agencias despachantes, de los importadores, de los mismos transportistas. Entonces se va filtrando, ¿no? Todos los errores, contravenciones, omisiones de pago, que se van viendo con los auxiliares de la función pública, que son las agencias, y con los mismos importadores. Entonces es bueno que ustedes mismos vayan viendo que todo se presente, se intente presentar, no voy a decir se presente todo de la forma correcta, completa y exacta como dice la normativa, pero de alguna forma ustedes, o los que trabajan en agencia, no ustedes, ¿no? Los que trabajan en agencia reciben lo que el importador les da, pero obviamente hay que orientarlos a que sea la documentación correcta para que se pueda hacer la declaración de mercancías de importación de la mejor manera, ¿no? Y tenga menos riesgos de, digamos, cuando hay alguna observación o entran en un canal amarillo o rojo, ¿verdad? Muy bien. Le dicen, perdón, yo creo que también un poquito al respecto, la aduana también se tiene que modernizar, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del requisito del contrato internacional de compra y venta es un tema que ya no se usa, ¿no? O sea, si uno, bueno, tengo varias experiencias, digamos, en hacer compras en la China y obviamente, como usted en algún momento dice, ¿no? Los mismos chinos te dicen cuánto le pongo a tu factura, ¿no? Pero el tema del contrato en sí de compra y venta internacional, por el tema mismo del internet y las compras online y todo aquello, ya no se da, digamos, ya es algo obsoleto. A no ser que sea un monto demasiado alto y sea una compra estatal, ¿no? Claro, Ese tema yo creo que un poquito también la aduana tiene que ver algún mecanismo para validar esos costos, porque también a veces se ve controles diferidos o se ve que hacen pagar reintegro, digamos, a mercancías que realmente están declarando el monto verdadero, ¿no? Solo por falta de ese contrato. Sí, en realidad, y eso que no estamos dentro del convenio del contrato de compra-venta internacional, ¿no? Pero, bueno, como yo les decía anteriormente, es un documento que a nivel mundial es uno de los más importantes porque con ese mismo documento puedes hacer algún reclamo internacional, ¿no? Sin ese documento, si vas a querer, si te venden mercancía que no corresponde y quieres hacer, no sé, un reclamo a la Organización Mundial de Comercio, no lo vas a poder hacer. Ahora, no estamos dentro del convenio, pero justamente porque ese país, a ver, China, Iquique, Panamá, hay países de riesgo también, ¿no? Y por eso la aduana nacional, creo que generalmente por eso es que hace más controles justamente también al país de origen, ¿no? Y China, por eso, no todos, como hemos estado hablando, ¿no? Pero como ya hay un riesgo, entonces sí se tiene que observar, ¿no? Y eso se ve en las partidas arancelarias que también están en riesgo, algunas partidas arancelarias justamente porque tienen que emitir autorización, certificados. Entonces, todo va de acuerdo a la investigación que supuestamente digo, hace la aduana nacional. Y bueno, esperemos que mejore, ¿no? Todos quisieran que mejore, todos quisieran que haya esa facilitación del comercio internacional como está estipulado dentro del convenio de facilitación del comercio, no solamente crear un sistema o el cambio del sistema que hemos tenido del SIDUNEA al SUMA, ya hemos querido arreglar todo, más bien estamos incrementando. El papeleo en Bolivia, en cuestión general del comercio internacional, movemos como 33 tipos de documentos. En otros países, 3, máximo, 3 documentos. Pero nosotros, más de 30 documentos que no tienen nada que ver.
¿no? Que son meramente burocráticos. Y si hablamos de certificaciones y autorizaciones, igual, porque es un costo, ¿sí? Es decir, ahora está a cargo de autorizaciones previas el Viceministerio de Comercio Interno, que obviamente coordina con los ministerios correspondientes, digamos, si traes, no sé, petardos para Año Nuevo, tienes que coordinar con el Ministerio de Defensa, porque son ellos los que hacen la autorización o ven la autorización previa, pero ahora está, antes lo estaba viendo el Senavex, pero ha pasado a que el Viceministerio de Comercio Interno vea lo de las autorizaciones previas, ¿no? Entonces, esperemos que haya más cambios, como se está viendo, ¿no? Yo que estaba en la aduana ahora recibo de que le han cambiado a la presidenta, que ya no está, que bueno, van a cambiar gerencias, administraciones, los técnicos no tienen conocimiento, los que están ahora, la misma queja de las mismas agencias o importadores. Veremos qué es lo que pasa posteriormente, ¿no? Muy bien, entremos en tema. Dicen. Sí. Ahí también quería comentar sobre los importadores, bueno, que son estos que no son habituales o que traen, no sé, cada cierto tiempo. Se dio un caso en la pandemia, como había tanto requerimiento de los barbijos, entonces empezaron pues a llegar de la China barbijos, bastante. Y la aduana ha detectado pues, que declaraban como barbijos y sin embargo traían, pues, traían mercancía, no sé, relojes, ollas, no sé, cosas que requerían autorizaciones. Entonces hay también importadores que son bien mañudos o no sé, vivos, abusivos. Y esa temporada, pues, esas partidas salía después todo rojo porque han detectado varios embarques con eso. Es que justamente, Gabrielito, por lo que estás mencionando, eso ya con el transcurso de las importaciones que se está viendo y el Departamento de Inteligencia, sí o sí ven esta gente inescrupulosa, como tú dices, se aprovecha de la situación y todo, cuando empezó el COVID, todos estos materiales que servían para el COVID, obviamente, aparte de que entraban con arancel cero, generalmente era, o todos salían Canal Verde por la inmediatez que necesitaban, ¿verdad? Canal Verde. Y bueno, han hecho lo mismo que en algún momento se estaba haciendo con el menaje doméstico, si alguien se acuerda. ¿Sí? Antes el menaje doméstico, igual para las personas que venían de otros países, era Canal Verde, no había tanto control, pero ha llegado un momento que hoy en día, porque no sé qué se ha hecho con esa mercancía, hay 3 galpones en la aduana interior, justamente con menaje doméstico, y eso salió en la palestra a nivel internacional, porque utilizaban el menaje doméstico para traer encomienditas de todo tipo, ¿me entienden? Entonces, la gente inescrupulosa, utiliza este tipo de, ¿qué les puedo decir? Este tipo de ¿importación? De libertad, de incentivo, sí, de incentivo que da la aduana nacional justamente por la necesidad, porque todos se aprovechan de la necesidad. En el momento del COVID, los que tenían plata, todos se han vuelto importadores de barbijo, todos se han vuelto importadores de lo que se necesitaba, ¿sí o no? En cuestión del COVID, ¿no? Tomamos en cuenta y como decía Gabriel, después eso se ha utilizado para traer lo que ellos querían. A eso me refiero, Gabriel, del contrabando legal, porque tú puedes poner en tu factura barbijos, pero obviamente vas a traer otra cosa. Eso es contrabando legal. Y aquí no debería haber omisiones de pago. ¿Sí? ¿A qué me refiero omisiones de pago? Cuando haces una importación de relojes y la aduana hace la inspección, si has declarado 20 relojes y te pillan 30, te hacen omisión de pago sobre el 100%. ¿Sí? Como si no fuera contrabando, pero para mí es contrabando. Y justamente por eso también los importadores utilizan eso. Si me pillan, bueno, pago. ¿No ves? Sí, así de fácil. Para mí debería ser comiso, porque no estás declarando lo que corresponde.
Eso es omisión de pago dentro de un control aduanero. Ya te comisan cuando tú dices, traigo 10 relojes, pero al final estás trayendo, no sé, televisores. Ahí te comisan porque no está dentro de la declaración. A eso me voy con el contrabando legal, ¿no? Me voy con contrabando legal porque hemos tenido operaciones con la unidad de control aduanero donde los precintos de los contenedores tienen una forma de sacar toda la tapa sin ruptura de precintos. Ese es el famoso cambiazo. Sí, hemos pillado nosotros harto y generalmente lo que venía a Santa Cruz, en Cochabamba hacían sus cambios. Declaraban, ponte en 200 llantas, pero no habían llantas, habían celulares. Y llegaban a Cochabamba, sacaban los celulares y ponían las llantas para que llegue a aduana interior. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay todo tipo de formas de contrabando. ¿Sí? Si hablamos personalmente en aeropuerto, hasta en su ropa, los que han visto este tipo de programas, aeropuerto se ve. Y nosotros hemos encontrado joyas dentro de la ropa interior de las personas. Es por eso que hay los controles. Lamentablemente no todos, y por culpa de esa gente, la otra gente se anda quejando de los controles que se hacen en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer ese control. Lamentablemente deberían poner escáneres como se tienen en los otros países, ¿no? Pero nuestro arco, el que ha viajado, el que conoce Aeropuerto Internacional Viru, el área de Hall, donde llegan los vuelos internacionales, esos arcos que tienen, que todos piensan que es un escáner, no es un escáner. Solamente es un lugar donde tienes que apretar, si te sale rojo, te revisa. Y eso también es manipulado aleatoriamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el pequeño problema de nuestro país, ¿no? Fuera de que ahora tienen... Sí, sí. El señor tenía uno, bueno, varios, no puedo decir, digamos, nombre. Compañero, bueno, que vive en Miami. Y el anterior tema de aduana, la que estaban administrando, era como que ellos traían harta mercadería y antes, digamos, te pagan $4, le daba a ese personal para que no le revisen la maleta. Y ahora con el que han cambiado, le han ofrecido, digamos, a 10, entonces ya se les fue el negocio, ya no le sale, ¿no? Entonces ya están dejando de traer, pero están como negociando eso, ¿no? Y yo le he visto, digamos, ¿no? He visto las charlas y todo, ¿no? Chomicito, eso es en todo, ¿no? No solamente en aeropuertos, lamentablemente, ¿no? Y mejor que no hablemos de eso porque después nos van a seguir. Pero es así, la realidad es esa, ¿no? La realidad es... Yo les comento cuando he estado de jefe de Hall, justamente con uno de los mejores administradores que he conocido y que ha trabajado conmigo, hemos hecho sacar a los maleteros, ¿sí? Del área de Hall. Ellos no deberían estar esperando maletas en el área de Hall, en el área de llegadas internacionales. Ellos eran los que te ofrecían para que pasen, como vos decías, Tommy, las maletas, ¿no? Entonces, a mí al principio me ha ofrecido, le he dicho ya, ok. Y cuando estaban ingresando 5 maletas adentro, ¿sí? Comiso. Desde ahí los hemos sacado, se han quejado, tienen sindicato. Y como lo que tú decías, Tommy, hay situaciones de grupitos, ¿sí? Lo primero que han hecho es sacarme del aeropuerto por los controles, ¿no? Y meter a la gente que estaba dentro de esos grupitos, ¿no? Lamentablemente es así. Pero bueno, nosotros conocemos la realidad, ojalá cambie esa realidad. No hay los controles que debería, todo está lleno de corrupción, malos manejos, políticamente se está manejando, entonces difícil creo que por el momento cambiar eso, pero ustedes tienen que tener la conciencia de que en realidad las cosas se deben hacer bien, ¿no? Yo tengo la conciencia tranquila, como dicen, porque al final he hecho mi trabajo, ¿sí? Estoy fuera, no es por mal funcionario, sino porque creo que los estorbaba. Algún momento, algún administrador que ha hecho un ajuste porque su factura decía $15,000, le ajustaba a $100,000, sí, me ha dicho, no te metas con mis clientes. ¿Son clientes?
¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y cuando estaba ahí la señora, tampoco voy a decir nombres, cuando estaba la señora me dijo, revise esta acta de reconocimiento. Lo voy a revisar, le he dicho. Los de Albo no tienen ahorita estibadores. Señora, me trae usted estibadores mañana y voy a hacer un aforo al 100%. Y le apuesto que su mercancía no va a ser 100,000, va a ser 200,000 o más. Al día siguiente apagado. Al día siguiente apagado. ¿Se dan cuenta? Entonces, y bueno, me he metido con sus clientes. Después de aforador me han llevado a pasear con los policías. Así he conocido la unidad de control aduanero, porque, es decir, te sacan del lugar, ¿me entiendes? Porque estás haciendo tu trabajo. Y lamentablemente es así, ¿no? En las instituciones públicas más que todo. Pero ustedes que trabajan o van a trabajar o tal vez tengan su empresa, intenten hacer las cosas o hagan las cosas como son, ¿sí? Y el conocimiento es lo más importante. Si yo entrara a trabajar a alguna empresa que ya no quiero, entrar a una empresa como asesor de comercio internacional o en el departamento, les apuesto que les hago bajar el 50% de los gastos que ellos hacen dentro de sus empresas en comercio exterior. Pero no, ellos no lo manejan de esa forma. Muy bien, señores. Muchas gracias. Continuamos. Llamamos lista antes de que se me escapen otra vez. Los que están durmiendo no prenden sus cámaras. Y no ha vuelto a postularse a la aduana, dicen. Ya no quiere definitivamente volver. No, definitivamente ya no. Puedo asesorar, puedo estar del otro lado, pero hoy en día volver a la aduana con todo lo que está pasando, y eso que tampoco soy del partido, medio difícil, ¿no? Entonces, medio difícil. Pero aunque ya ha habido llamadas, aunque no. Para mí es hacer gestión, ¿sí? Si algún momento me llaman para asesorar, yo voy a hacer gestión. Y es lo primero que deberían hacer. Ahora, me voy a la situación de primero hacer gestión y después que hagan lo que ellos quieran. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, depende de cada persona que ingresa o que va a ingresar ahora, ¿no? Con los cambios que han habido. Según tengo entendido, ya no está la presa. Y quién entrará, no sé. Y obviamente van a volver a cambiar todo, ¿no? Al que veían en aduana interior ya no va a estar. Todo otro relajo, como se llama, ¿no? Está Cesudo, ya, a ella lo han sacado. Sí, según tengo entendido. Según tengo entendido. Entonces, esperar a ver qué pasa. Ardaya Romero, Diana Gabriela. Presente. Bauer, Anabel. Presente, Licen. Anabel, todo el tiempo en clase estaba riendo. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntenos su chiste o con quién estaba. No, estaba riendo con mi mamá, Licen. Camacho, Cristian. Presente, Licen. Tommy. Presente, Licen. Campos, Carmelo. Presente, Licen. Chávez, Flavio. Chávez. Ferreira, Moira Alejandra. Presente, Licen. Gabriel, Freddy. Presente. Ibáñez, Angélica. Presente, Licen. Loaiza, José Luis. Presente, Licen. Neri, Héctor. Ortiz, Patricia. Presente, Licen. Pinedo, Juan Carlos. Presente, Licen. Quispe, Yolanda. Presente, Licen. Rocha, Fernández. Adrián. Presente, Licen. Buenas noches. Saldaña, Orlando. Presente, Licen. Bismarck.
Bismarck. Darío Vaca. Darío. Ok. Alejandra, Freddy, pueden compartir cuando deseen. Alejandra. Sí, listen, un segundo, por favor. Muy bien. Hoy, mientras va conectándose, hoy concluye el segundo trabajo práctico. Entrado a la plataforma y solo 2 personas han entregado su trabajo y hoy concluye hasta las 11 de la noche. Es el video de Martín López, que es un paseño amigo que está en el ITC y que, bueno, hay un buen contacto con él en relación a apoyo a los exportadores de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? El ITC está haciendo ese apoyo de asesoramiento a África, a Latinoamérica, a los países en vías o menos desarrollados, como dicen. Entonces, los que han podido ver el video se han dado cuenta que ha presentado hasta una plataforma para que se pueda buscar información respecto a mercados internacionales. ¿Y se nos puede aumentar una horita más? ¿Tommy? ¿Nos puede aumentar una horita más, por favor? Después de 2 en 3 semanas, una horita, no, ya no te alcanza para hacer. Con tiempo. No hay posibilidades, dicen, de ampliarle un poquito. Veremos, a ver qué tal la exposición de Freddy. Si más o menos podemos ver la posibilidad. Estoy abierto, menos puntaje, pero obviamente. Menos puntaje porque para los que han presentado no sería lo indicado, ¿no? Ok, pueden comenzar. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, Freddy, Gabriel y mi persona vamos a exponerles un poco sobre los organismos internacionales de apoyo al comercio exterior. En esta oportunidad sobre la OMC, el GATT y otros adicionales. Como introducción, entendemos que los organismos internacionales a mediados del siglo XX se produjo un fuerte movimiento de creación de organismos internacionales que coordinasen con la economía y el comercio internacional para evitar que se produjeran tensiones entre países, ya que a lo largo de la primera mitad del siglo se habían conducido dos terribles guerras mundiales. Con esto no solo se redujo de forma notable la intensidad y la amplitud de los conflictos armados, sino que se consiguió construir un sistema de colaboración internacional sin precedentes en la historia de la humanidad. Y a continuación les vamos a describir brevemente cuáles son los organismos mencionados. El GATT es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Los objetivos del GATT siempre estuvieron bien claros, que era elevar el nivel de bienestar en todo el mundo, controlar y que se optimizara, que se aprovechara adecuadamente los recursos productivos y liberar el comercio internacional. El GATT también fue una de las primeras iniciativas que se impulsaron al término de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de regular la economía global. Según expertos, entienden que el precursor para
para la creación de la OMC fue el GATT. El GATT consiste en un sistema de reglas establecidas entre naciones que forman parte de él, mientras que la OMC está valorado como una entidad de alcance internacional que se encarga, además de regular el comercio en el mundo, de arreglar aspectos relacionados con el servicio y los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, es el órgano internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido por los acuerdos que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan de este. Entre los acuerdos que tiene la OMC está el sistema que impone a todos sus miembros la adhesión a la totalidad de sus acuerdos y los países que no pueden aportar por aceptar solamente algunos. Esto explica la enorme complejidad de las negociaciones sobre su modificación porque involucra forzosamente a todos los miembros en la toma de decisiones. Las ventajas de cada país que cada país obtiene o los perjuicios que sufren pueden compensarse en temas diferentes y la negociación tiene que buscar un consenso general con equilibrios de extrema complejidad. Entre sus objetivos principales de la OMC está el ayudar a las corrientes comerciales que circulen con la máxima libertad posible, alcanzar gradualmente la mayor liberalización aduanera, después establecer un mecanismo imparcial de soluciones diferentes. En las instituciones que lo gobiernan está el Comité de Valoración de Aduana, que se encarga de recibir consultas de los miembros sobre instituciones relacionadas con la administración y el sistema de valoración aduanera. Examinar las leyes y reglamentos de los países miembros que acceden al acuerdo. Examinar anualmente la aplicación y funcionamiento del acuerdo, dando cuenta a las partes contratantes del acuerdo general. También está el Comité Técnico de Valoración Aduanera, que entre sus funciones están examinar los problemas técnicos concretos que surjan en la administración cotidiana en los sistemas de valoración en aduana de los miembros, estudiar las leyes, procedimientos y prácticas en materia de valoración en la medida en que se guarde la relación en el presente acuerdo, suministrar información y asesoramiento sobre toda cuestión relativa a la valoración aduanera, que cualquier país miembro pueda solicitarlo. A continuación, mi compañero Gabriel Freddy les expondrá sobre otros acuerdos comerciales. Muy bien, antes de que continúe Gabriel, un poquito hablar de la Organización Mundial del Comercio. Obviamente ahora trabaja en coordinación con la Organización Mundial de Aduana y bueno, cuando hable un poquito Gabriel seguramente va a tocar en los puntos de lo que yo les comentaba, ¿no? Estas normativas, se ha hablado de la Organización Mundial de Comercio, que habla del Comité de Valoración, que obviamente viene del artículo 7 del GATT, ¿no? Hablamos del GATT como el acuerdo sobre todo de mercancías, ¿no? En 1995, en la ronda de Uruguay, se hizo el cambio, no del GATT directamente, sino de la creación de la Organización Mundial del Comercio, que dentro de la Organización Mundial del Comercio va incluido el GATT, que es el acuerdo sobre mercancías, si hablamos de esa forma, y se ha empezado a hablar ya en 1995, a la creación de la Organización Mundial del Comercio, de los servicios. Por eso se ha creado también el Acuerdo General sobre Servicios, además de la propiedad intelectual. Obviamente está todo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ahora, los países miembros, que son la mayor parte del mundo, de los países tanto en la Organización Mundial del Comercio como en la Organización Mundial de Aduanas, para que una normativa sea elevada, tienen que por lo menos tener el visto bueno de la tercera parte de todos los países miembros.
Y los países que quedan tienen que obligatoriamente adoptar esa normativa. No pueden unos sí, otros no, como decía Moira, ¿no? En realidad todos tienen que adoptar y justamente es eso para que se pueda coordinar completamente dentro de estos organismos internacionales y las instituciones que justamente manejan esta normativa internacional. En nuestro caso sería la aduana nacional. ¿Listo, Gabriel? Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Continuando, tenemos otras organizaciones internacionales de apoyo al comercio internacional. La Organización Mundial de Aduanas, conocida con las siglas OMA, es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros a cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera. Su labor contribuye a desarrollar reglas consensuadas en procedimientos aduaneros, así como prestar asistencia, aconsejar a los servicios de aduana. La OMA ha establecido una clasificación estándar a nivel internacional de los productos llamado Sistema Armonizado para la descripción y codificación de mercancías, o Sistema Armonizado. Este último entró en vigor el 1 de enero de 1988 en virtud del convenio. Otro organismo tenemos el Fondo Monetario Internacional, conocido con la sigla FMI. Promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional, administrados por los 189 países miembros, de los cuales rinden cuentas. Entre los objetivos explícitos del FMI son promover la salud económica mundial, evitando las catástrofes o depresiones económicas, promover la cooperación monetaria internacionalmente, facilitar la expansión equilibrada del comercio, asistir al establecimiento multilateral de pagos, brindar recursos a sus miembros en caso de dificultades. Como otra organización tenemos a la Cámara de Comercio, la ICC, es la organización empresarial que representan mundialmente intereses empresariales. Los miembros son empresas que efectúan transacciones internacionales y también organizaciones empresariales, entre ellas muchos las Cámara de Comercio. Su misión es fomentar el comercio y la inversión entre las empresas del mundo y los distintos sectores, así como ayudarlas a enfrentar cada uno de los retos y oportunidades que la globalización ofrece. Otra organización es el Banco Mundial. Es una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Ofrece préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo para diversos fines: educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo financiero y el sector privado, y entre otros. Su misión es combatir la pobreza. Eso hemos podido ver entre las organizaciones más importantes que ayuda al comercio internacional. Y como apoyo tenemos un video, Lisa. Un video. A ver, veamos el video. Si... Hola, hola. Hola. ¿Qué dice el licen? ¿Están ahí? Ah, ya, están poniendo el video.
¿Se escucha bien? No, cuando das compartir en la parte izquierda, en la parte de abajo dice compartir audio del video o algo así. Vuelve a compartir y ahí te va a salir en el cuadrito que... En primer lugar, ¿Ahora sí? sería en torno a las organizaciones internacionales. En primer lugar, sería conveniente determinar por qué se crean las organizaciones internacionales. Obviamente en el escenario internacional hay diversos problemas que generan controversias. La búsqueda de la paz, las epidemias, los problemas transnacionales son aspectos que obligan a los estados a actuar en conjunto, a buscar un escenario multilateral para cooperar y crear herramientas necesarias para solucionar dichos problemas. Así, por ejemplo, les quería plantear en el presente caso la situación de la pesca. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ciertas especies se encuentran en peligro de extinción? ¿Cómo podemos, a través de este ejemplo, aclarar la necesidad de que los estados contribuyan entre ellos para crear un escenario positivo que favorezca la no extinción de una especie? Este juego se basa en el dilema del prisionero y es una aplicación de las ciencias políticas a esta asignatura. Así, por ejemplo, vamos a analizar el comportamiento del estado A, qué es lo que puede hacer o no hacer y cómo el comportamiento de un estado va a afectar las actuaciones que puedan llevar a cabo otros estados, a los cuales vamos a denominar estados B, C y D. En la tabla de continuación podemos ver el estado A, ante una situación que afecta a la pesca internacional o a la pesca con sus estados vecinos, puede adoptar una decisión de reducir la pesca o de no reducirla. Frente a esta decisión, los otros estados pueden adoptar, por ejemplo, frente a la decisión de A de reducción, también un comportamiento de reducir, lo cual generaría beneficios para todos ellos. Pero puede producirse que el estado A decida reducir la pesca y el estado B, C y D decidan no reducir, lo cual generaría un beneficio para ellos, pero una situación de desventaja para el estado A. Con este gráfico lo que queremos evidenciar es que la posición de cooperación, de colaboración entre los distintos estados va a frenar ciertas posiciones en las que un estado sienta que limita o restringe sus derechos frente a otros, o que otros estados sientan que pueden aprovechar de una posición de ventaja frente al descuido o la inacción de un tercer estado. Por ello, el escenario multilateral, el escenario de la cooperación internacional, el escenario de un intercambio y una posición global, enfocada y apartada de lo que llamamos la realpolitik, en la que cada estado actúa según sus intereses, va a ser el escenario idóneo para crear y que las organizaciones internacionales puedan llevar a cabo sus actividades. Es importante preguntarnos, ¿por qué son necesarias las organizaciones internacionales? ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en toda organización internacional? ¿Por qué son necesarias las organizaciones internacionales? Los estados no pueden vivir en autarquía. Los estados por sí mismos no pueden satisfacer sus necesidades. Los estados por sí mismos no pueden dar solución a todos los problemas que se presentan. Debemos recordar que las fronteras artificiales o geográficas que existen en los estados frente a los problemas como el terrorismo, frente a los problemas como las epidemias o la contaminación del medio ambiente, no tienen fronteras. Son problemas transversales que generan una necesidad de cooperar. ¿Para qué sirven las organizaciones internacionales? Las organizaciones internacionales son un sujeto del derecho internacional que permita que en ellas confluyan diferentes voluntades de los estados y se generen puntos de encuentro, puntos de aproximación que permitan solucionar esos problemas transversales que anteriormente hemos referido. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes en una organización internacional? En una organización internacional deben estar presentes diversos elementos que nos permitan identificarla y a continuación vamos a analizarlas brevemente. No obstante, es importante determinar qué es una organización internacional. Debemos indicar que no existe una definición precisa de lo que es una organización internacional. Puede ser el acuerdo o el sujeto de derecho internacional que surge en virtud del acuerdo de voluntades entre dos o más estados que generan derechos y obligaciones que se enmarcan dentro de un determinado escenario con una finalidad y objetivos, que cuentan con órganos permanentes y que adoptan decisiones.
Es una definición válida, pero otras definiciones también podríamos considerarlas como válidas. Sin embargo, es importante que en vez de definir, identifiquemos los elementos esenciales de una organización internacional. Así, por ejemplo, la organización internacional tiene que tener un carácter interestatal. La organización internacional tiene que ser creada por un acuerdo entre las partes que se plasma a través de un tratado internacional, que puede adoptar diferentes nombres. Tiene que contar con órganos permanentes y estos órganos tienen que tener la capacidad de adoptar decisiones. Las organizaciones internacionales pueden ser clasificadas de diversa manera. Toda clasificación es artificial, pero en el mundo de la academia siempre se tiende a establecer ciertos tipos y subtipos de organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, según su participación, las organizaciones internacionales pueden ser de vocación universal o global en virtud de un principio de inclusión. El ejemplo por excelencia es la Organización de las Naciones Unidas, y pueden ser organizaciones cerradas o restringidas que tienen un principio de exclusión. Por ejemplo, organizaciones que se crean en base a criterios geográficos, como la Organización de los Estados Americanos, que está abierta o cerrada solamente para los estados que conforman dicha región. Otro criterio de clasificación pueden ser aspectos que determinan su restricción. Por ejemplo, ¿cómo se estructura una organización internacional? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa responde a un criterio que identifica esta organización internacional con una comunidad de intereses. No obstante, también la ubicación geográfica puede tener la característica esencial que permita definir a una organización internacional, como es el caso de la Unión Europea o de la Unión Africana, donde la geografía es esencial y determina el tipo de organización que estamos analizando. Según la forma en que se interrelacionan sus miembros, tenemos dos situaciones. Tenemos una organización internacional intergubernamental, como la ONU, donde prima el interés de cada Estado miembro, que confluyen con otros intereses, donde la soberanía interna e internacional se mantiene al 100%, y otra forma de interrelación de los Estados miembros de una organización internacional es la supranacional, como por ejemplo la Unión Europea. Sin temor a equivocarnos, podríamos pensar que la Unión Europea es más que una organización internacional, y comparto con vosotros esta opinión. No obstante, para efectos de un contexto de análisis de organizaciones internacionales, creo que sí podemos permitirnos catalogar a la Unión Europea como una organización supranacional. ¿Qué implica ello? Implica que los Estados, en virtud de su soberanía interna, delegan parte de sus competencias soberanas a un ente superior. Y este ente superior elabora políticas comunes, estrategias comunes, un derecho común, que reinserta en el ordenamiento jurídico de cada uno de sus Estados miembros. Eso implica el aspecto supranacional. Continuando, según la materia que trabajan, las organizaciones internacionales pueden ser de carácter general o de competencia general. El caso típico es las Naciones Unidas, que tiene un abanico diverso que aborda género, que aborda la niñez, aborda el desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Y tenemos otras organizaciones internacionales que son de competencia especial, como por ejemplo podría ser la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización netamente militar, con aspectos defensivos, y luego de la reforma del artículo 5 del Tratado de Washington, también con intereses en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Cabe preguntarse, las organizaciones en la sociedad internacional, ¿qué posición tienen? En este esquema vemos diferentes actores de la sociedad internacional. Vemos a los estados y vemos a los 5 estados grandes que se encuentran en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la Federación de Rusia, los Estados Unidos de Norteamérica, la República de Francia, la República Popular de China y Reino Unido. Asimismo, vemos organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y la Organización de Estados Americanos. Y en la parte central vemos otros actores que, si bien es cierto, no son sujetos del derecho internacional público, contribuyen e interactúan en la sociedad internacional, como son las ONGs. En este caso, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y Greenpeace. Todos ellos se interrelacionan e interactúan para
que confluya lo que conocemos como sociedad internacional, en donde evidentemente los estados y las organizaciones internacionales tienen un rol preponderante. Pero creo que no debemos olvidar que la persona humana es la base esencial de la sociedad internacional y que la persona, junto con otros elementos, constituye lo que es el Estado. Y la unión de diversos estados en sí, que confluyen sus voluntades en un tratado internacional, genera lo que conocemos como organizaciones internacionales y que todos ellos generan lo que es en la actualidad la sociedad internacional o comunidad internacional, como quieran denominarlo. En la sociedad internacional o comunidad internacional, aparte de los estados, confluyen otros sujetos del derecho internacional, como acabamos de ver: las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones y las corporaciones transnacionales o empresas transnacionales. Todo ello viene a evidenciar una vez más que, junto con otros sujetos del derecho internacional público, las organizaciones internacionales son un pilar importante de esta disciplina jurídica, del ordenamiento jurídico internacional, y son un escenario en el cual los estados cooperan, interactúan y establecen lazos en virtud de un multilateralismo real y efectivo, y dejan de lado posiciones unilaterales o lo que también se llama como multilateralismo a la carta, que implica que los estados muchas veces actúan como si buscaran un interés general, pero en realidad instrumentalizan a otros estados de la sociedad internacional para defender sus intereses propios y exclusivos. Las organizaciones internacionales también tienen que tener competencias propias y obviamente son el resultado de los estados, pero las organizaciones internacionales no se pueden identificar con reuniones de estados eventuales con fines informales que no tienen órganos permanentes. Ello no es una organización internacional, ello no representa lo que en el derecho internacional público y las relaciones internacionales venimos a considerar como este sujeto al que llamamos organización internacional. Las organizaciones internacionales son híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones internacionales recogen elementos de diferentes sujetos del derecho internacional. Así, por ejemplo, las organizaciones internacionales, si bien es cierto, son las uniones de diversos estados, tienen sus propios objetivos y fines que representan intereses propios y ajenos a los de sus estados miembros. No obstante, la voluntad y confluencia de el querer hacer algo de los diversos estados es lo que permite a la organización internacional el llevar a cabo con éxito sus tareas, o que sea en caso contrario. Asimismo, la organización internacional se basa en otro sujeto internacional esencial, la piedra fundamental de todo este engranaje internacional, como es la persona humana, en donde la organización internacional trata de contribuir a empoderar a la persona humana en una sociedad cambiante y que requiere de constantes adaptaciones. Por eso se dice que la organización internacional es híbrido en cuanto a su esencia, pero también en cuanto a su contenido o a sus objetivos, porque está en constante cambio, está en constante evolución. Debemos conocer de las organizaciones internacionales aspectos como su estructura, la toma de decisiones, el ordenamiento jurídico, sus estados miembros y la categoría jurídica. Es importante que seamos conscientes que las organizaciones internacionales tienen que tener órganos que pueden ser plenarios, órganos que pueden ser restringidos, órganos que pueden ser principales, órganos que pueden ser subsidiarios. Es importante que tengamos en claro que las organizaciones internacionales deben tener un ordenamiento jurídico propio y que las organizaciones internacionales, junto con otros actores y sujetos del derecho internacional, van a contribuir a que la persona y los estados puedan alcanzar ciertos objetivos trazados. Así, por ejemplo, en la presente gráfica podemos identificar diferentes escenarios que van a permitir visualizar los problemas que desde las organizaciones internacionales se tratan de solucionar para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad internacional en su conjunto a través del aporte del Estado y de las personas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bonito el video. Muy interesante, ¿no? Ahora, recomendación. ¿Sí? Su exposición también ha estado relativamente resumida.
nos faltaba justamente lo que decía en su video, ¿no? Que cada una de las instituciones tiene un marco dentro del derecho internacional público, tiene su esquema que se tiene que cumplir, tiene fechas de reuniones que se tienen que cumplir. Y si hemos hablado de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, que son empresas, son organismos internacionales, gubernamentales, porque están todos los países dentro del derecho internacional público, se debería mencionar justamente esto, ¿no? Han puesto de la Cámara de Comercio Internacional, que no es una empresa ligada a los gobiernos, es una empresa privada. Deberíamos mencionar a qué se dedica la Cámara de Comercio Internacional, y sabemos que uno de los importantes logros a nivel internacional y utilizado a nivel internacional son los famosos 5 Terms, ¿no? Que ha sido justamente elaborada por la Cámara de Comercio Internacional y es modificada, es cambiada de acuerdo a todos los cambios que hay a nivel de logística, a nivel de la globalización, cambios de tecnología. Son analizados los 5 Terms y son modificados cada 10 años. También tiene su estructura, hemos visto el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a lo que he visto, el Banco Mundial, pero cada uno de estos organismos, estudiarlos es muy amplio, ¿no? Han hecho un resumen que no está mal, pero que deberían ampliar un poco más, ¿sí? Si hablamos solamente de los organismos que nos competen como profesionales de comercio internacional, en realidad son todos, ¿no? Pero la normativa legal internacional que nosotros utilizamos, que la aduana utiliza, que nuestro gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando emite el arancel de importaciones del Estado plurinacional, han mencionado ahí el sistema armonizado, han mencionado valoración, pero se debería ver qué comités están relacionados a la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas. Si nos da tiempo, voy a mostrarles esa exposición, se los voy a subir a la plataforma, pero es eso que hay que mencionar, ¿no? No solamente el resumen que la Organización Mundial de Aduanas se dedica, no sé, a dar información a las aduanas de todo el mundo, sino cómo está conformada. Tomen en cuenta que toda la normativa que les he mencionado, la ley general, el reglamento, viene de estas normativa internacional y de estas instituciones gubernamentales, ¿sí? Dentro de la OMC y la Organización Mundial de Aduanas, que tienen que trabajar conjuntamente, está la normativa referente a valoración, normas de origen, nomenclatura arancelaria, regímenes aduaneros. Si ustedes ven la Ley General de Aduanas o el reglamento, la mayor parte está relacionada a los regímenes aduaneros, regímenes especiales, ¿sí? Y toda esta normativa es normativa internacional que se ha adecuado a cada uno de los países que conforman estos organismos internacionales. Dentro de todo esto, obviamente la aduana nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la aduana depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Crea o realiza normativas operativas que son de manejo interno, como los famosos procedimientos que hoy en día se llaman reglamentos, ¿verdad? La emisión del arancel de importaciones. El arancel de importaciones del Estado plurinacional bajo una resolución ministerial, ¿quién la emite? ¿La aduana nacional? ¿Anabel? ¿Sí? Sí, Lisa. No, Anabel, es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Ministerio de Economía y Finanzas. De eso tenemos que saber. Creo que conmigo has llevado nomenclatura arancelaria. Otro tipo de normativas, obviamente la aduana nacional, referente a sus reglamentos. Y tomen en cuenta, por eso hablo yo siempre de que vayan actualizándose, porque diario, cada día sale alguna circular referente a alguna modificación de algún artículo de alguna de sus normativas que son tan amplias. Si vemos la página de la aduana nacional y vemos la normativa,
Por eso les he dicho que es parte de que puedan utilizar toda esa página de la aduana nacional, y no solamente de la aduana, sino de los organismos competentes que tenemos. Si bien en el video ha especificado los organismos internacionales que se tienen que manejar en una forma conjunta, ¿sí? A nivel internacional, también hay organismos como el que se puede realizar por bloques, como tenemos la Comunidad Andina, Mercosur, Unión Europea, el Tratado de Estados Unidos, Canadá y México, ¿sí? Independientemente, estos bloques comerciales manejan esa normativa internacional, pero lo adaptan a lo que nosotros estamos haciendo dentro de la Comunidad Andina, ¿sí? Si bien es normativa internacional, lo que hacemos dentro del arancel de importaciones del Estado plurinacional es parte, y tenemos que sacar todo lo que está la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. Perdón, ya no es Comunidad Andina de Naciones, solo Comunidad Andina, de la Comunidad Andina, ¿sí? Y la Comunidad Andina toma toda la normativa internacional. Nosotros dependemos de la Comunidad Andina, por eso el famoso, la Declaración Andina del Valor. La nueva normativa sobre el etiquetado que viene de la Comunidad Andina. Hay ciertas normativas que vienen de nuestro bloque comercial, que tenemos que conocerla, sí tenemos que conocer. ¿Sí? Y hay otros organismos que justamente se han creado después de la Revolución Industrial, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con diferentes nombres. Ahora ustedes los conocen con diferentes nombres. Han empezado con otro nombre. La Liga de las Naciones ahora es conocida como las Naciones Unidas. La Cámara de Comercio, perdón, el Consejo de Cooperación Aduanera ahora es conocida como Organización Mundial de Aduanas. Antes era el GATT, solamente relacionada a lo que se refiere a comercio, pero en 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio. El GATT continúa dentro de la Organización Mundial del Comercio, pero se ampliaron a ver el estudio, o se creó el Acuerdo General sobre Servicios, porque no solamente es mercancía, ¿no? Ahora, hoy en día, vemos servicios, vemos propiedad intelectual. Se está viendo y se está incrementando el e-commerce, el comercio electrónico, que en muchos países ya está legalizado, ya está con normativa. Nosotros no tenemos aún normativa. Y eso también tiene que tener un estudio pormenorizado, ¿no? Porque nos quieren cobrar hasta de lo que estamos pasando el Zoom, ¿no? Eso es medio ridículo, ¿no? Eso ha querido el gobierno. Tienen que hacer análisis para sacar ese tipo de normativas. Hablamos de otros tipos de organismos internacionales que, como decía, ayudan al bienestar del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Greenpeace, que no son organismos gubernamentales, pero sí que trabajan conjuntamente con los organismos intergubernamentales. Ahora se ha hablado, se ha mencionado y han conocido tal vez ustedes la OTAN, ¿sí? Con esto de la guerra de Rusia y Ucrania. Se ha empezado a hablar, ¿qué es la OTAN? La OTAN ha sido uno de los primeros organismos creados después de la Primera Guerra Mundial. Los famosos aliados, si han visto alguna película, ¿sí? La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es justamente la unión de los países, de los aliados, en situación bélica, armamentista. Y después se han ido creando los otros organismos de financiamiento, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿sí? Que estos, como ustedes han visto, los manejan los países ricos. Ellos son los que financian, ellos pueden poner o pueden decir ciertas medidas. Es por eso, si ustedes relacionan con alguna, entran a googlear o entran a YouTube, por ejemplo, a ver algo referente a la Organización Mundial del Comercio y Estados Unidos, pónganle así, Organización Mundial del Comercio y Estados Unidos, ¿sí? Muchas veces todas sus políticas tienen que estar enmarcadas en lo que dicen los países desarrollados, porque ellos son los que financian esos organismos internacionales.
fuera de que quieran facilitar el comercio internacional. Pero si ustedes se ponen a analizar, ¿por qué nos van a ayudar? Porque nosotros tenemos materia prima. ¿Sí? Así de simple. Intereses, por interés. Así es, Gabriel. Eso es por interés, obviamente, ¿no? Hasta dónde, y justo ahora vamos a ver si es que un poco de globalización en lo que vamos a exponer. Y bueno, la apertura de mercados está bien. Lamentablemente hay ciertos países que no contamos con la tecnología necesaria para que nuestros productos o materia prima puedan ser industrializados. Pero eso porque es falta de que el gobierno ponga incentivos y también falta de nosotros, ¿sí? De esto, de actualizarnos y estar siempre en el cambio progresivo. Los países industrializados tienen a los mejores en educación, en medicina, y si hablamos de salud y hablamos de educación, son lo primordial en los países industrializados. Señores, en los países industrializados a un docente, no voy a decir como yo, pero a un docente le pagan mejor que a un ministro. ¿Por qué? Porque primero está la educación. ¿Sí? Muy bien. Gabriel y Moira, muy bien su trabajo, pero si aún pueden mejorar para que podamos ponerlo en la plataforma, me refiero a lo que les decía, ¿no? Si hablamos de la Organización Mundial de Comercio, tenemos mucho que hablar. Hay diferentes divisiones que tiene y cada una de estas divisiones tienen un trabajo para realizar dentro de la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, de lo que ha mencionado de la Cámara de Comercio Internacional, que no es gubernamental, pero sí es fuente de apoyo al comercio internacional, porque utilizamos la mayor parte o todos los Incoterms, ¿verdad? No es de uso obligatorio, por eso no es gubernamental. Pero nosotros, como Bolivia, lo aplicamos dentro de la normativa legal, Ley General de Aduanas, ahí está, el valor POP, CIF, que son términos también marítimos, pero lo utilizamos, ¿verdad? No tenemos mar, pero estamos utilizando para liquidación, artículo 20, POP y CIF. ¿Sí? Entonces, eso, cuando hagamos una explicación, hagamos una exposición, ampliemos un poco más. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces un poco respecto a lo que les dije, vamos a ver la importancia del comercio internacional. Eso es importante porque, bueno, dentro de la política y administración aduanera, si vemos este conjunto de organismos internacionales, grupos, acuerdos comerciales, lo que estamos analizando, lo que vemos respecto a aduanas, ¿no? Es muy importante saber la importancia del comercio internacional. Y ustedes que algún momento van a ser profesionales, tienen que ver también la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. No es lo mismo. Si bien todo al final se va haciendo una conjugación, no es lo mismo el comercio exterior y el comercio internacional. Entonces, tarea para que averigüen. Yo creo que les pasé ya el video. Gabriela, perdón. Moira, ese videíto lo puedes subir al grupo, por favor. O si lo tienes, Gabriel. Ok, Lice, comparto el enlace. Sí, eso, compartirlo para el grupo. Me parece muy completo. Obviamente falta ciertas cosas más, pero para que se pueda entender que es un organismo internacional. ¿Ok? Gracias. ¿Se está viendo? Sí. Gracias, Ana.
Bien, vamos viendo entonces qué es la importancia del comercio internacional. Vamos a avanzar. Este documento igual lo voy a subir a la plataforma para que tengan como documento complementario. Como les dije, ustedes van a hacer las exposiciones de todo lo que nos ha dado el Ministerio de Educación. Y como hemos visto, los que han estado dentro del técnico superior en comercio exterior o comercio exterior y administración aduanera, o comercio internacional y administración aduanera, todos estos puntos lo hemos tocado, en algunos casos en un aspecto amplio, ¿verdad? Entonces es como recordar lo que ya habíamos visto. De todos modos, a la presentación igual voy a seguir exponiendo referente a lo que hemos visto, ¿no? A lo que estamos viendo. ¿Cuál es la importancia entonces del comercio internacional? El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través de indicador de la producción de bienes y servicios que un país genera anualmente. ¿Sí? ¿Qué es este punto? Indicador de producción de bienes. ¿Tenemos producción de bienes nosotros? ¿De servicios? ¿Sí? ¿A qué se refiere el comercio internacional? Contribuye a aumentar la riqueza de los países. ¿China es rico? Sí. ¿Por qué? Porque tiene producción de bienes, es nuestro mercado mundial de servicios. Deberíamos llegar o aportar a esto, ¿no? Al comercio internacional, tomando en cuenta la producción. Como hemos empezado a ver, si bien el Estado debería apoyar tanto a nuestros exportadores, pero no solamente con pocas iniciativas que yo veo que realmente hace el gobierno para nuestros pequeños o medianos exportadores, o empresas diría, ¿no? Porque primero se tiene que crear empresa y después se tiene que analizar la forma de exportar los productos que hacen nuestros pequeños o medianos empresarios. No solamente exportar materia prima. Y esta riqueza se mide con el indicador de producción de bienes, no exportar materia prima. China, Estados Unidos, los países industrializados, ¿sí? Hay países que no tienen absolutamente nada, pero son más ricos. A ver, un ejemplo, alguien que me pueda dar de un país que no tiene nada, pero es millonario ahora. Singapur. Excelente, Flavio. Singapur es uno de esos países. Hemos visto, creo, un video respecto a Singapur. ¿Sí? Los países árabes han hecho mansiones, han hecho todo en el desierto. Todo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la misma visión de sus políticas. Otro punto, otro concepto referente a la importancia del comercio internacional. La importancia del comercio internacional se puede medir por el volumen de mercancía exportada. Otro punto, es decir, que ha ido creciendo en cantidad absoluta y por el grado de interdependencia de las economías mundiales. Yo escucho mucho al Instituto Boliviano de Comercio Exterior, al gobierno, estamos exportando carne, nuestros productores de soya, ya es lo mismo, ¿no? Es decir, exportamos soya, exportamos gas, ahora estamos exportando carne. ¿Pero qué más? ¿Sí? En Potosí, minerales. ¿Sí? ¿Han escuchado decir que se ha hecho una producción o se ha hecho un proceso productivo a los minerales? No, no. Si bien exportamos, pero no exportamos en la manera que se debería hacer. Ahora aquí dice el volumen de mercancía exportada. Tomemos en cuenta que la mercancía exportada de los países desarrollados son mercancías con procesos productivos y valor agregado. ¿Verdad? Eso es el comercio internacional para esos países. Nosotros tenemos todo en nuestra economía. Tenemos absolutamente todo. Dios nos ha dado todo. Valles, trópicos, llanos, madera,
Tenemos todo, tenemos los productos conocidos en el mundo como superproductos, algo así, ¿no? Entonces, no le damos el valor que corresponde, no lo consumimos tampoco, ¿no? Mucho menos intentamos exportar. El comercio internacional permite que un país cuente con mayor cantidad de bienes que los que podría producirse en aislamiento. Sí, eso es la compraventa, las necesidades que tenemos. Si un país requiere algo, entonces importa, ¿no? Mientras más favorable sea la relación real del intercambio para un país, mayor será el beneficio que le producirá el comercio internacional en comparación con los que obtengan los restantes países. ¿Sí? Tenemos procesos productivos, como en algún momento les he dicho, ¿no? ¿Por qué estamos exportando bananas? Si podemos exportar mínimamente mermelada de las bananas, ¿no? Pero exportamos bananas. Y esas bananas nos viene a nuestro país en importación de esas mermeladas que podríamos hacer nosotros, las compramos y consumimos lo mismo, pero a 1000% del valor. ¿Cuál es la importancia del comercio internacional? Permite incrementar la cantidad y mejorar la calidad del consumo de la población. Se aprovechan de manera óptima las ventajas de especialización en el caso que tuviéramos. Siempre intentemos comparar nuestro país, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer esa comparación? Porque tenemos que ver cómo aportar de alguna forma al crecimiento de nuestro país. Se facilita una más rápida difusión y aprendizaje del proceso de innovación tecnológica. ¿Sí? El COVID nos ha pillado en pañales en cuestión tecnológica, ¿no? Se puede crear y desarrollar estrategias para lograr un liderazgo, ¿sí? Esta es la importancia que no le damos, ¿sí? Todo esto no lo conocemos en algún caso. Sí hay algunas empresas exportadoras que han tomado todos estos puntos y sí tienen sucursales. Hay varias empresas nacionales bolivianas que sí han iniciado el proceso de exportación con procesos productivos, tanto en Perú, en México, en algunos de los países vecinos, ¿verdad? Entonces sí tenemos empresas que se han dedicado, pero a ver, tomemos en cuenta lo que dice también el IPSE. ¿Esas empresas lo han hecho con apoyo del gobierno? No. ¿Sí? ¿Qué creen? Cuando han dicho el gobierno, estamos exportando carne a China. ¿Sí? La mayor parte, si bien el gobierno ha hecho las tratativas para la exportación, ha agilizado que las certificaciones fitosanitarias o sanitarias sean las adecuadas, pero en realidad los que han mantenido a nuestro ganado, se puede llamar gorditos y libres de aftosa, han sido los empresarios privados. Por eso tenemos la cantidad de ganado que tenemos, por los empresarios privados. El IPSE es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, obviamente que tiene afiliados de empresas privadas. ¿Sí? Lo que quiere estos institutos, la CAINCO y todo eso, que se una el gobierno también para que vean las necesidades que tienen estos sectores. Y esto es lo que se tiene que manejar para eso. ¿Cuáles son las causas para el comercio internacional? Distribución irregular de factores productivos. Cada país produce ciertas cosas, ¿sí? Cada país tiene necesidades de muchas cosas. Es por eso que el comercio internacional, la globalización, la apertura de mercados, se ha dado a nivel internacional. Diferencia de precios. Hablamos de la moneda, el cambio, donde es más barato tal vez ciertos productos. Aunque produzcamos acá,
compramos a veces lo mismo que hay en Bolivia, pero a veces de mejor calidad y a menos precio. Por eso que las políticas del gobierno también en relación a esto, diferencia de precios, porque podemos traer mercancía que compite y puede hacer hasta quebrar nuestra industria nacional, porque son competitivos a nivel mundial, sube los aranceles o busca políticas para que nuestros empresarios no quiebren, ¿verdad? Pero también este tipo de políticas acrecienta el contrabando, lamentablemente. Por eso hay que hacer un análisis completo referente a todo esto. Preferencias del consumidor, ¿no? ¿A qué consumes? ¿Qué quieres? Hablamos de, no sé, Coca-Cola a nivel mundial. Esa empresa es mundial, es una empresa global, ¿sí? Y muchas empresas de este tipo. Definiciones de comercio internacional y comercio exterior. El comercio exterior de un país con el resto del mundo, ¿sí? El comercio exterior. Toda la relación que se hace de un país con el resto del mundo. Ahí existen las relaciones económicas entre dos o más países o bloques económicos si hablamos de comercio internacional. Vemos qué es globalización, lo que les comentaba, ¿no? La globalización. La globalización, perdón, es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación, interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas que les dan un carácter global. Apertura de mercados, ¿no? Eso, después de la Primera Guerra Mundial, tomemos en cuenta que, bueno, para hablar de globalización, primero tengo que decirles que sí es necesario conocer historia, ¿sí? Por eso en el colegio llevamos historia. Son cosas que tenemos que saber para sacar las cosas positivas y dejar las cosas negativas. Y en la parte de comercio internacional, sí o sí se tiene que conocer historia o lo que ha pasado antes de. Si hablamos de globalización, obviamente lo que ha iniciado la Primera y Segunda Guerra Mundial justamente ha sido el cierre de los mercados de Alemania y Estados Unidos. Si hablamos de cierre de mercados, es más o menos lo que tal vez iba a pasar, todos pensaban en la Tercera Guerra Mundial, cuando ha empezado a haber este conflicto entre China y Estados Unidos, referente al Huawei, referente a los paquetes de Microsoft, a la subida de los aranceles de mercancías que llegaban a China, de China a Estados Unidos. Los chinos han hecho lo mismo, ¿sí? Han prohibido el ingreso de ciertas mercancías. Eso, algo así ha generado la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fuera de que en historia dicen que el Reich o Hitler quería ser dueño del mundo, ¿no? Que su raza predomine sobre el mundo. Pero en realidad ha sido el cierre de las economías en esa etapa. Posterior a eso, de la creación de lo que hemos visto, es por eso que estamos viendo política y administración aduanera, lo que ustedes han ido exponiendo, ¿verdad? La creación de nuevos organismos internacionales, la apertura o crecimiento de los nuevos bloques comerciales a nivel internacional, ¿sí? Estamos viendo los acuerdos de integración y cooperación, Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM, estamos viendo la Unión Europea, los tigres asiáticos, son justamente este cambio que se ha dado después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahí ha empezado esa palabra, globalización, ¿no? La apertura de mercados en cuestión del proceso económico, tecnológico, político y cultural, ¿sí? Si hablamos de globalización, si vas a Estados Unidos, allí como en Santa Cruz, si hablamos de metrópoli, están
personas de todo el mundo con diferente cultura, su innovación tecnológica de los Estados Unidos, China, Japón y los demás países. Otra definición de globalización. La globalización es un concepto que pretende definir la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, que se va pareciendo más a una sola sociedad, más allá de fronteras nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideológicas, políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Esta consiste en la ampliación de la dependencia económica, cultural y política de los países del mundo, la cual es originada por el aumento insólito de la actividad internacional, el comercio mundial de bienes y servicios, el flujo de capitales, así como el avance de los medios de transporte y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, tecnologías satelitales y especialmente la de Internet. ¿Sí? Nuestro planeta entonces se ha querido o se quiere conectar en un todo. Todos los países tienen residentes de otros países. Se han creado la apertura de los mercados, la creación de bloques comerciales, los acuerdos e integraciones económicas dentro de nuestro país. Si hablamos de la comunidad andina o los acuerdos que tenemos con el Mercosur, el intercambio de información, de tecnología, de educación, ¿sí? Pronto nuestros profesionales van a ser acreditados. Si salimos de Bolivia como profesionales en comercio internacional, nos van a acreditar de la misma forma en Colombia, Ecuador, Perú, dentro de la comunidad andina. ¿Sí? Entonces se ve o se quiere crear con esto, o se define como globalización justamente toda la unión que tal vez en algún momento se dé en el mundo. Medio difícil esto, ¿no? Estamos con bloques comerciales primero y bueno, vemos el nuevo mundo, el mundo antiguo, donde está la Unión Europea, los países asiáticos, África. Entonces es muy complicado la unión de todos los países, pero sí estamos ya con aperturas justamente dentro de la globalización, y estos organismos internacionales como la OMC o la Organización Mundial de Aduanas, que facilitan justamente este intercambio. Están intentando facilitar el comercio a nivel internacional, el intercambio de información, tecnología. Sí, es complicado porque si analizamos, ya ha habido muchos rumores referente a que Alemania, si no tenía los procesos productivos necesarios dentro de su país, y ha tenido que trabajar en China. Ya ellos les han dado su know-how, que es cómo lo hacen. Los chinos han copiado. Los chinos son unos escáneres andantes, ¿no? Los ven con sus ojitos rasgaditos, pero si llegan a Bolivia, cualquier cosa que les interesa ya lo han escaneado, ¿sí? Y hacen la misma producción y mejor todavía. Otro concepto de globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado de una aldea global, ¿no? Aldea global van a escuchar referente a la globalización en muchos textos, ¿sí? Le llaman aldea global justamente porque tenemos intercambio comerciales de personas, de la misma moneda, el flujo tecnológico. Otra de las definiciones, la globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos que debemos aprovechar nosotros más que los demás, y cultura, ¿no? Las dimensiones de la globalización están en el aspecto económico, político, sociocultural y tecnológico. Si hablamos de la globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales financiero, comercial y productivo, ¿ok?
que estamos viendo, que hemos hablado referente y que lo vamos a ver justo en estas diapositivas también, referente a los acuerdos de integración y cooperación económica internacional. ¿Sí? Hablamos de la Unión Europea, Comunidad Andina, Mercosur, donde se van ampliando estos aspectos, financiero, comercial y el aspecto productivo sobre educación, etcétera, ¿no? El capital financiero es el dinero, los préstamos, créditos internacionales y la inversión extranjera directa. Su característica es que no ocupa un lugar determinado y que gracias a la tecnología puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez, ¿no? Los intercambios, SWIFT bancarios, transferencias, este famoso SWIFT ha sido cerrado para Rusia, ¿no? Para que no se pueda hacer transferencias. El capital productivo lo constituye el dinero invertido en materias primas, bienes de capital, maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, vehículos, etcétera, y la mano de obra. Tomemos en cuenta que nosotros no producimos maquinaria o herramientas, ¿sí? Pero el incentivo que el gobierno debería dar justamente a lo que no tenemos, hasta que podamos nosotros mismos construir. ¿Tenemos material? ¿Tenemos materia prima? ¿Tenemos mano de obra? Tenemos. Lo que no tenemos son cabezas que piensen y puedan hacer este tipo de maquinarias, herramientas, etc. El capital comercial son los bienes y servicios que finalmente se compran y se venden en el mercado internacional, en este mercado internacional. Globalización y el comercio internacional. Bueno, vamos a quedar aquí. Ya es hora. Ahorita me van a decir que es hora, pero tenemos todavía 15 minutos. Comentemos. Prendamos sus cámaras, por favor. ¿Están ahí? Muy bien. Solamente hemos hablado de unos como 8 conceptos o 7 conceptos diferentes de globalización, de comercio internacional, que al final llegan a lo mismo, ¿verdad? Cada uno, hasta ustedes pueden crear su propio concepto de comercio internacional, ¿sí? Pero es importante que vayamos analizando que en el área que ustedes están como licenciados que van a hacer en comercio exterior y política y administración, en realidad la licenciatura debería ser, justamente por el detalle que les doy, que es diferente el comercio exterior al comercio internacional, deberían ser profesionales o tener la licenciatura en comercio internacional, política y administración aduanera, creo yo. ¿Sí? Pero en relación a lo que están viendo, ¿sí? Todo es importante. Todo es importante y más respecto a todo lo que vamos a ver con los diferentes países del mundo, los bloques comerciales, los organismos internacionales, que en algún caso dependemos de todos, porque dentro de la globalización estamos, o Bolivia está suscrito a casi todos los acuerdos habidos y por haber en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Dependemos de todo. Sí, en algún momento se ha hablado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Ha habido una época que sí hemos dependido, bueno, han seguido intentando ver que dependamos en sus políticas comerciales y de Estado, que lo han hecho, y la verdad que lo han hecho. El Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuando hacen los préstamos a los países en vías de desarrollo, ¿sí? Les ponen condiciones, y las condiciones eran anterior que utilicemos las políticas de Estado de los Estados Unidos, ¿sí? A ver quién, Cristian, ha estado en nuestra época, cuando estaba Jaime Paz Zamora, ¿verdad? Entonces, deudas, estaba la DEA, teníamos que seguir las políticas que decía el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Es por eso que mucho, cuando ha ingresado Evo Morales, ha dicho no tenemos que
depender de esos organismos internacionales y mucho menos del imperio, ¿no? Y eso que el imperio ha venido a hacer su película aquí, Las Guerras de las Galaxias, ¿no? Hasta Superman ha hecho su parte de la película en El Salar de Uyuni. ¿Han visto? Nada, ni de eso están enterados. Si les pregunto de la novela de las 9, tampoco. Sí, diseño super. ¿Supiste de la novela? ¿Qué novela? No, la del Salar de Uyuni. ¿De Superman o de la Guerra de las Galaxias? ¿De las dos? Ay, muy bien. Bien informada está Anabel. Igual vinieron a grabar La Reina del Sur del narcotráfico. Eso sí, pues no. Ha habido, hoy he escuchado no sé si Buena grabar. Sí. Bueno, nuestro país es hermoso, aunque no crean, en todo punto de vista, tenemos todo. Yo conocí el Salar, y justamente por ahí entra el mayor contrabando de vehículos chutos, indocumentados. Y aunque no crean, hay caminos especiales. Nos hemos quedado atascados en ese frío 10, 20 bajo cero. Creo que hemos dormido abrazaditos con los militares, porque si no nos moríamos de frío. Porque nos hemos quedado toda una noche estancados con nuestro patrón. Son experiencias, pero son lugares muy hermosos. Y bueno, conocer también nuestro turismo, conocer nuestros lugares es importante para ustedes. Bien, señores. Este documento que hemos visto lo voy a subir, creo que son 130 diapositivas, pero como les decía, ustedes van a ir exponiendo lo que ya hemos visto hasta técnico superior. Bueno, los que no han visto están viendo estos temas, pero tomen en cuenta, ¿no? Que en realidad tienen que seguirse actualizando. El procedimiento de importación o el reglamento de importación a consumo se va a modificar otra vez, ¿no? Ya han pasado a las agencias para que vean el documento y puedan dar alguna opinión de algún cambio que pueda haber. En realidad no va a ser sustancial, pero se va a volver a modificar. Entonces, hay que irse actualizando, ¿no? Unos pequeños cambios que hagan pueden afectar a una decisión que tomen ustedes como agencia, como profesionales. Entonces, hay que estar al tanto de todos estos cambios, ¿sí? Y generalmente, periódicamente salen circulares donde hay modificaciones hasta un artículo, hasta un párrafo, o hay circulares que salen para informarles sobre las consultas que hacen los operadores. Cuando no entienden algo, hacen su solicitud y salen circulares para decirles que este artículo corresponde y tiene que hacerse de esta forma, por ejemplo, ¿no? Para que se vaya entendiendo mejor. ¿Ya? Nos vemos, nos toca el miércoles, ¿no? Un miércoles, sí. Cuando no los veo un miércoles es como si hubieran tenido una vacación de un mes, ¿no? Aparte que no prenden sus cámaras. Listen Bismarck Vía entró un poco tarde a su clase, por si acaso. Dicen pues, yo igual no estaba en la lista. O sea, lamentablemente. ¿Qué hago con ustedes? Está bañando bien mal otra vez. Media asistencia, le dicen, bro. Ya, media asistencia. Sabio, ¿no? sí, listo. Ya, intenten estar a tiempo. Y recomendación para los grupos que siguen, sí, ampliemos un poco más. Sí hay conceptos generales, pero tenemos que ampliar, como les digo, ¿no? Si hablamos solo de la Organización Mundial del Comercio, podemos hablar un mes, ¿sí? Solo entren a su página y vean la información que tienen. Organización Mundial de Aduanas, igual, un montón. Cada uno de los, de lo que maneja ahora la Organización Mundial de Aduanas dentro de sus comités, lo hemos visto, valoración, nomenclatura arancelaria, normas de origen, regímenes aduaneros. Eso es lo que está en una normativa supranacional e internacional. Eso es lo que manejamos nosotros.
La ley y el reglamento, en algún momento les he dicho, eso no lo ha inventado la aduana ni el Ministerio de Economía. Eso viene de normativa internacional adecuada a nuestra idiosincrasia, se podría llamar, pero es normativa internacional, supranacional. En algún momento he visto la pirámide donde siguen poniendo la constitución política encima de las normas internacionales. A mi parecer, criterio personal, primero están las normas internacionales referente a lo que hacemos, ¿no? Sí. No vas a decir, de acuerdo a la constitución política del Estado, te devolvemos la mercancía o vamos a hacer un reclamo internacional, ¿no? Los reclamos internacionales se hacen justamente con documentación internacional para hacer un arbitraje a nivel internacional, ¿no? La Organización Mundial del Comercio y aduanas tienen sus comités de arbitraje también. ¿Sí? Y si quieres hacer un reclamo como ha hecho Bolivia ante la Haya, primero del mar, donde hemos llevado solamente disque, ¿no? Porque teníamos disque, nos iban a dar el mar. Solamente Chile ha tenido que llevar el acuerdo o el tratado de 1904. Ahí está firmado. Como yo digo, lo que se ve se anota. Las intenciones están de más si no hay una firma, ¿verdad? Esperemos con lo del Silala nos vaya mejor. Aunque creo que sí, digamos. ¿No? Entonces, a ver, vean eso lo del Silala. No vean solo lo del Mundial. ¿Ya han visto hoy día? Sí, ¿no? Seguro. Los que les gusta el fútbol, ¿no? Bolivia no está, ¿no? Lamentablemente. Ni modo. Muy bien, señores. Que tengan un buen fin de semana. La siguiente exposición, por favor, amplíen un poquito más. Está bien la presentación de videos, pero que el video no sea su trabajo, sino lo que ustedes expongan. Y no me lean. Si bien lean como yo leo, digamos, para que conozcan todo el contexto, expliquen lo que están leyendo. ¿Sí? Ya somos casi colegas, hagamos ese trabajo. Muy bien. Bendiciones, que estén muy bien, buen fin de semana, nos vemos miércoles. Buenas noches, Licen, hasta luego. Buenas noches, Cristian, nos vemos. Buenas noches, Licen. Hasta Chao, luego. chao. Buenas noches, Licen. Chao, Juan Carlos. Que descanse, Licen. Buenas noches. Chao, Ismael, nos vemos. Chao, chao.